de que nos permite estar una vez más acá. Primeramente delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y después, pues delante de todos ustedes, en la cual es un privilegio para mí ser parte de esta bendición y estar siempre todos los viernes al frente de esta célula. Así que bienvenido cada uno de los que acaban de llegar, nuestra hermana Mari, a la muchacha también que acaba de llegar con ella. Así que sean bienvenidos, viene a tiempo, amén. ¿Sí me escuchan allí? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, qué bueno. Porque ando un poquito estorbado de la garganta y vaya a ser que no me escuchen. No quiero hablar un poquito muy fuerte, no vaya a que me vaya a quedar sin voz a medias reflexión de la palabra. ¿Cuántos se recuerdan que estamos tocando un tema que lo tocamos la semana pasada y que ahora íbamos a continuar? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Con usted no, usted no estuvo aquí. Así que usted se salvó por hoy. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? A la una, a las dos. ¿Quién lo apuntó? Ni mis hijos lo apuntaron. Wow, en la casa lo dejó, dice. Estamos hablando de un tema y lo voy a ver por segunda vez ahora, las consecuencias de ir a Sodoma. Las consecuencias de ir a Sodoma, ¿se recuerdan? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí es cierto, la hermana María en la punta de la lengua lo tenía. Pero está bien. Amén. Así que estamos hablando bajo ese tema, ¿verdad? Así que ahora solamente hablé de una, tengo 4, y solamente hablé de una y me llevé como 33 minutos más o menos. Quiero hablar a ver si termino ahora o hablo de una o dos más, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo número 14. En el versículo 12 vamos a tomar de plataforma el mismo texto que tomamos la semana pasada. Mi esposa se pega en la frente porque dice, ni yo me acordaba del tema. Imagínense. Estamos graves, va. Y va para YouTube este video. Pero está bien, estamos aprendiendo, hermano. Estamos en un proceso, ¿verdad? Aleluya. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo número 14, les dije, versículo 12. Versículo número 12. Aleluya. Ahora sí lo tenemos. Mire qué bien, mire, fuimos al ayuno, mire, sin que les diga a uno, póngase de pie, mire, y todo el mundo de pie. ¿A que sí se aprende, verdad? Sí aprendimos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Dice la Biblia de la siguiente manera, texto, en el texto número 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Voy a tomar su asiento en esta preciosa hora. Ya lo habíamos leído la semana pasada. Y entonces ahora vamos a continuar con esta reflexión titulada Las consecuencias de ir a Sodoma. Recuerdo que hablé el viernes pasado que la primera consecuencia de que le sucedió a este hombre cuando decidió ir a morar o a habitar juntamente con los habitantes pecadores de Sodoma, yo hablé la semana pasada que la primera consecuencia fue que quedó prisionero en medio de una guerra que no era suya. Y que todo eso le había acontecido desde el momento que él decidió como jefe de familia ir a vivir a la ciudad de Sodoma. ¿Verdad? Cuando el tío le dijo, ¿para dónde sales tú? Y él vio los valles verdes, dijo, para allá yo me voy. Y entonces llegó a esa ciudad. Entonces, y cuando esa ciudad entró en guerra con otras, perdió la batalla, se lo llevaron cautivos y en medio de esos que iban cautivos, ahí iba el sobrino de Abraham llamado Lot. ¿Tenía él por qué estar ahí? No tenía por qué estar ahí. ¿Tenía que quedar prisionero? No tenía motivo por el cual estar prisionero. Pero como estaba en medio de donde no tenía que estar, en el momento que no tenía que estar, pagó las consecuencias de haber tomado esa decisión. Amén. Bueno, eso lo hablé el viernes pasado. Vamos a la consecuencia número 2.
O segunda consecuencia que le sucedió. Miren, ¿cuántos se recuerdan el motivo por el cual Lot, me voy a hacer para acá para que los de atrás me puedan ver bien, aquí estamos. ¿Cuántos se recuerdan el motivo por el cual Lot se separó de su tío? ¿Hay alguien que se recuerde de eso? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, los motivos fueron porque sus pastores tuvieron altercado con los pastores de Abraham, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia en el capítulo 13, en el versículo número 7. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, aquí dice de Abraham, y los pastores del ganado de Lot. Ese fue el meollo por el cual ellos decidieron separarse, porque estaban dando mal ejemplo en medio del cananeo. Qué tremendo es ver a dos cristianos peleándose en el trabajo, ¿verdad? En medio de todos los paganos. ¿verdad? Y después en la tarde salir diciendo, los invitamos a la iglesia. ¿Cómo cree usted que lo van a contestar? No, pero conviértanse ustedes primero, que después inviten a los demás. Es lo que lo pueden decir. Nuestro mal ejemplo, hermano, habla muchas veces más que nosotros, ¿verdad? Entonces, estos tipos, los pastores de Lot y los de Abraham, estaban teniendo pleito entre ellos, y en medio de ellos vivía el pagano, el llamado cananeo. Entonces, ellos miraban todo eso. Entonces, Abraham, como hombre sabio, decidió que se separasen y se fuese, y cada quien por su lado. Entonces, y de esa forma fue que él llegó hasta Sodoma. Entonces, la segunda consecuencia de la cual yo quiero hablar es que aquí en el capítulo 13, 7, aparecen pastores que cuidaban el ganado de Lot. Pero cuando vemos a Lot en Sodoma, ¿dónde están los pastores? No están. Entonces, la segunda consecuencia es que por su mala decisión perdió a sus pastores. En otras palabras, perdió a sus trabajadores, perdió a sus siervos, a sus pastores, a sus criados, podemos llamarlo, y perdió sus posesiones, pero lo primero que no se ve acá es sus pastores. ¿Por qué? Porque Lot era un hombre que no levantaba altares a Dios. Lot era un hombre que no era tan espiritual y no daba ejemplo a sus criados y a sus pastores. Por lo tanto, cuando llegaron a la ciudad pecaminosa de Sodoma, seguramente, y esto es intuición mía, sus pastores y sus criados se acostumbraron a vivir de la manera que vivían los de Sodoma. ¿Por qué? Porque su amo en ningún momento les había enseñado a levantar altar a Dios, a temer a Dios. Ahora estamos viendo a un Lot solamente con su familia, pero no le vemos la gente que tenía trabajando para él. Los perdió. Se quedó sin ellos. ¿Verdad? Entonces, y todo esto derivó por la mala decisión que él tomó. Entonces, lo que le quiero yo decir en esta preciosa noche es que la mala decisión que muchas veces nosotros tomamos como jefe de hogar, digamos, como líder de algo, no solamente afecta a mi familia, sino que afecta a los que me rodean. Afectan hasta a veces a los que trabajan junto con nosotros por una mala decisión que en ocasiones tomamos. Entonces, este hombre tomó la mala decisión de ir a Sodoma. Ahora vemos a Lot en Sodoma, pero no vemos a sus pastores. No vemos a sus criados. Los que vemos allá tercando, peleando, teniendo contienda con los pastores de Abraham por el ganado, por las posesiones que tenían. Entonces, allá ya no está. Ya Lot se quedó solo. Ya Lot solamente está con su mujer y con sus dos hijas. ¿Y dónde están ellos? Seguramente se mezclaron entre los sodomitas, entre los de ahí, y se fueron y se acostumbraron a vivir a la vida pagana que se vivía en Sodoma, y el hombre se fue quedando solo. Amén. Esa fue la segunda consecuencia. La tercera, porque quiero ver si salgo hoy. No me quiero detener mucho hoy como la vez pasada. Voy a la tercera. Esa es la segunda. La tercera es que él estaba casado. Luego, cuando los ángeles del Señor van y le dicen que salga de Sodoma, él
solamente estaba con su mujer y sus 2 hijas. Pero a causa de su mala decisión, primero, quedaron esclavos. Segundo, perdió a todos sus pastores y sus trabajadores. Tercero, se quedó viudo. Y todo derivó de lo mismo. Se quedó viudo porque cuando aquellos ángeles que Dios mandó a darle un aviso, y mire hermano, cuando usted va a la Biblia y se da cuenta el motivo por el cual Dios envió a aquellos varones a salvar a Lot, no dice la Biblia, y se acordó Dios de Lot, no dice la Biblia, se acordó Dios de Abraham, dice. No fue de él que se acordó, fue de Abraham. Por la misericordia de Dios hacia Abraham, mandó a salvar al sobrino de. Imagínense, muchas veces Dios salva a nuestros seres queridos, no porque ellos son buenos, sino por la misericordia de Dios. Se acordó Dios de sus padres, digamos, que sus padres tanto han orado por él o ya han sufrido y han ayunado por él o por ella. Y entonces, y Dios lo salva de así, hermano. Entonces, y a Lot, Dios mandó a salvarlo, porque la Biblia dice, se acordó Dios de Abraham, de la promesa que le había hecho a Abraham, no a Lot. Porque Lot por su avaricia fue a parar allá, hermano. Muchas veces nosotros vamos a parar a lugares, por nuestra mala manera de pensar, vamos a parar a trabajos a veces, que sirven de tropiezo para nosotros en la obra cristiana. Solo porque los ofrecen más plata, nombre, con 2 años que trabaja ahí, largo y me devuelvo al país. ¿O mentiras son esas? Engañándose uno mismo. Después tiene 5 años y está ahí mismo todavía. ¿Verdad? Entonces, y este hombre está ahí, entonces ahora solamente está él y sus 2 hijas. Y vuelvo, hermano. Cuando llegan aquellos varones a decirle, mira, hay alguien más acá para que salgamos, tienes que salir de esta ciudad. Hay alguien más. Y él dice, bueno, sí hay, mis 2 futuros yernos, porque no eran yernos todavía, futuros yernos que se iban a casar con sus hijas. Y viene él, los varones, vaya, ve, tráelos y sal de aquí, porque no podemos destruir esta ciudad mientras ustedes no salgan. Vuelvo a lo mismo, el mal testimonio. Cuando nosotros damos mal testimonio a la gente, de burla servimos cuando le hablamos del evangelio. Imagínense, qué tremendo. Este hombre quizás nunca le dio testimonio a sus futuros yernos de que él temía a Jehová Dios de los cielos, porque cuando van y le dicen que era necesario salir porque Dios iba a destruir esa ciudad, ellos se burlaron de él. Lo tomaron como burla, como que él estaba bromeando con ellos. Y se quedaron allí, porque no le creyeron. Eso es lo que pasa. Cuando el mal testimonio que muchas veces nosotros damos a veces, hermano, nos hace quedar en ridículo. Y este hombre quedó en ridículo delante de sus yernos y no le creyeron el mensaje. Entonces los ángeles no le tuvieron otra. Bueno, ay, déjalos. Dice, ya perdiste tus pastores, ya perdiste todo. Ahora, sal. Solamente tú y tus 2 hijas y tu mujer. ¿Y aquí donde voy? Ese hombre entró, digamos, entró millonario, pues. Entró millonario a Sodoma. Millonario entró con mucho ganado, con muchas posesiones, con mucha riqueza, con muchos siervos y pastores. Y salió, hermana, salió pero apurado, sin nada, con la ropa que tenía. Sin pastores, sin siervos, sin yernos, sin nada. Ni el pollo que dormía a la pata de la cama no se lo llevaron. Nada. Solo. Y iban apresurados porque al amanecer Dios iba a destruir aquella ciudad. Y todo a causa de la misma mala decisión. Ahora va. Dios lo logra sacar. Mire, hermanos, que a veces nos aprovechamos de la misericordia de Dios. Sí, cuando hallamos gracias en el Señor, nos aprovechamos de su misericordia. Porque cuando ellos los estaban sacando, él no se quiso ir hasta donde lo iban a llevar. Ya se hallé gracia en ustedes varones. ¿Por qué no vamos aquí a la ciudad que está cerca? Aquí al cabo es una ciudad pequeña. Y Dios en su amor y misericordia también he escuchado tu clamor. Vamos, te vamos a llevar a la ciudad. Y le pusieron Zoar a esa ciudad. Una ciudad que era pequeña. No quería irse tan lejos de Sodoma, quería quedarse un poco cerca.
Entonces, iban para allá y le dijeron, pero date prisa. Y dice la Biblia que los agarraron de la mano y los llevaban jalados, o sea, que no querían salir del todo. Ellos iban caminando al paso. Y el alba los estaba agarrando y los varones los jalaron de la mano, quizás dos a cada uno. Uno de así, jalados, para que salieran. Y le dijeron, ve hasta allá y no pares hasta que llegues allá y no mires atrás. ¿Cómo nos gusta a nosotros como cristianos ver hacia atrás, verdad? El que no diga amén me está mintiendo. ¿Cómo nos encanta ver hacia atrás? Sí, hermano, nos gusta ver para atrás de donde venimos. Si a veces somos tan mal agradecidos que pues nos ponemos a meditar y sí me iba mejor cuando era mundano. Sí, extrañamos allá extrañaban los pepinos y extraño las caguamas. Sí, me iba mejor antes. Y comenzamos a ver hacia atrás. Entonces, la mujer de Lot comenzó a caminar, pero comenzó a caminar como empujones. Y de a poquito, así como nosotros, de repente nos vamos quedando atrás. Y después, y de dónde está Crescencia, y no la toca, y ya venía más atrás, más atrás, más atrás. De repente, cuando ella estaba atrás, ella volvió a ver a lo primero. Mire, hermano, los seres humanos por naturaleza los encanta hacer lo prohibido. Los que lo prohíben, eso les gusta. No agarren el teléfono, el niño escucha al revés. Agarra el teléfono. Ya va a buscarle. Y mamá le dijo, no lo toque. Y el niño escucha al revés, tócalo. ¿Verdad? Nosotros, los adultos, vamos manejando preciso. No te hagas la U ahí. Ahí nosotros vemos al revés. Hacete la U. Ahí hacemos la U. No cruces en rojo la cruzamos. O sea, al revés. Y después todavía tenemos la desfachatez de decirle al policía que no sabemos por qué lo detiene. Cuando el policía lo pregunta, ¿tú sabes por qué te detuve? No, le decimos nosotros. Y sabiendo que ahí dice no cruzar. ¿Verdad? Entonces a esta mujer le habían dicho no volteen a ver hacia atrás. Y ella se fue quedando, de repente volteó a ver para atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Ahora, la consecuencia es que el hombre se quedó viudo. Se quedó viudo, ¿por qué? Porque, ¿de quién fue culpa? De él. Porque fue él que tomó la decisión como cabeza del hogar de ir hacia Sodoma. La mujer no le puso a él, no lo forzó, vámonos, no, para allá. La Biblia no dice que la mujer estuvo ahí insistiendo, vamos. Pero como somos nosotros, así como Adán, ella me dijo, la mujer que me diste, le dijo a Dios, echándole culpa a Dios de que Dios la había dado. Tú me la diste, por eso que ella me convenció. Pero no, la Biblia no dice que la mujer le estuvo diciendo, míralo, está bonito, se ve bonito, vamos para allá. No, él tomó la decisión cuando Abraham le dijo, si buscas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si vas a la derecha, me voy a la izquierda. Y él dijo, no, los valles verdes allá están bonitos. Entonces, ahora, no tiene pastores, no tiene posesiones, no tiene nada, y ahora no tiene esposa. Ahora está viudo, ahora no tiene ni para comer. Y ahora está viviendo en un lugar en el cual era una ciudad pequeña. Y mire, hermano, me llama la atención porque vamos a entrar a la última consecuencia. Y me llama bastante la atención lo que en la última consecuencia pasa. Porque la última y cuarta consecuencia es que él cometió pecado de adulterio con sus dos hijas. Lo expliqué el viernes pasado, ¿verdad? Que cometió pecado, de incesto con su adulterio, digo yo, ¿en qué estoy pensando? Pecado de incesto con sus hijas. Y que tuvo hijos con sus dos hijas. ¡Qué tremendo! Y todo por la mala decisión y todo deriva de lo mismo. ¿Verdad? Entonces, pero lo que me llama la atención a mí, lo que dice la Biblia, en el capítulo número 19, versículo 32 de Génesis, las dos muchachas perversas hablando una con la otra, como siempre decía mi abuela, fíjate que mi abuela cuando los hijos hacían alguna travesura, le decían a mi abuela, le decía a la más grande, y vos sos la más vieja, le decía, vos sos la culpable. Sí, a alguien le pasó que vos sos la más grande, vos tenés la culpa. Entonces, mire, hablando las dos muchachas acá, mire, hermano,
La mayor le dijo a la menor, mire, verso 32 del capítulo 19, la mayor hablando le dijo, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. La mayor estaba aconsejando a la menor. Y cuando continúa usted leyendo, ella dice, porque no ha quedado hombre alrededor, o sea, según ellos, Dios había destruido a todo el mundo y que solo ellos eran los únicos que habían quedado, eran los únicos justos, según sus pensamientos. En ningún momento se les ocurrió decir, no, si está el tío Abraham. El tío Abraham, donde el tío Abraham hay muchos hombres. Nunca pensaron en su parentela, sino que lo que primero que pensaron fue de que se habían quedado solas, solamente con el viejito, y que ya no había nadie más, ya no habían hombres para ellas poder tener descendencia y que ellas siguieran pues multiplicándose. No, ellas pensaron que ya no había nadie y nunca se pudieron a pensar que su tío era más justo que su padre, que en la casa de su tío había más hombres y que allí Dios les podía proveer esposo. Pero no, en lo primero que pensaron fue en acostarse con el papá, en emborracharlo primero. Le dieron a beber hasta por los codos. Y después de eso, vino la mayor primero, que esto iba por edad. Y después de eso, la segunda. Y las dos quedaron embarazadas de su propio padre. Consecuencia de lo mismo, de la mala decisión que Lot había tomado cuando decidió apartarse de su tío Abraham. Amén. Entonces, consecuencia número 1, le dije que era, se fue prisionero en una guerra que no le convenía a él, que no era suya, ¿verdad? Número 2, se quedó sin sus pastores. Número 3, se quedó viudo. Número 4, cometió pecado de incesto con sus hijas. 4 consecuencias que sufrió él y su familia por la mala decisión de ir a habitar a un lugar que no le correspondía, que no era de él, que no tenía por qué estar allí. Amén. Entonces, ahora después cuando quería dar ejemplo, ni su yerno le creyeron. Y ahora lo vemos cometiendo pecado grave con sus hijas, y no solamente la gravedad del pecado, sino las consecuencias que ese pecado trajo. Amén. Porque voy terminando ya. Porque mire, hermano, el pecado de incesto trajo largas consecuencias, pues nacieron 2 niños de esa relación. 2 niños, de los cuales salieron 2 naciones enemigas de los judíos, enemigas a muerte de los judíos. A causa de eso, eran parientes. Unos eran los moabitas a muerte y otros eran los amonitas. Descendiente uno de la hija mayor y otro de la hija menor. ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Balaam? De aquel falso profeta que está en el capítulo, por ahí, capítulo 19, 20, 21, anda por ahí, 22, 23, 24, 25 de Números. Balaam, aquel falso profeta. Bueno, había un rey que se llamaba Balac, hijo de Zippor, dice la Biblia. Ese era el rey de los moabitas. Era primo de los judíos. Y cuando los judíos salieron de allá de Egipto y venían con todo, este hombre, este rey mandó a llamar a Balaam para que se los maldijera. En vez de decir, vamos a apoyar a nuestros parientes, acaban de salir después de 400 años de allá de esclavos de Egipto. No, mandó a este hombre Balac mandó a llamar a Balaam para que se los maldijera, y aquel un poquito ¿verdad? Algo avaro también dijo, me va a dar muchos bienes y todo, y una mula le habló, ¿verdad? Entonces, estos moabitas, hermanos, eran descendientes de una de las hijas de Lot, descendientes de Lot, del pecado de incesto que él cometió con sus 2 hijas, consecuencias graves que duraron montones de años
y se levantaban en guerra contra los judíos y querían desaparecerlos. Amén. Entonces, de ahí, de ese pueblo salió, hermano, Ruth. De Moab. Imagínense hasta de dónde Dios tiene tanta misericordia. ¿Verdad? Entonces, lo que le quiere decir que todo esto derivó por una mala decisión que tomó Lot. Por eso es bien importante que nosotros sepamos tomar decisiones. Y a veces nos equivocamos como seres humanos, ¿verdad? Nos emocionamos y muchas veces cuando actuamos por emoción, hermano, los pegamos unos cabezazos. Y después venimos a reaccionar cuando ya tenemos la frente hinchada. ¿Verdad? Entonces, estas son las 4 consecuencias de ir o de haber ido a Sodoma. En otras palabras, de haber ido a la ciudad de pecado. Lo que le quiero yo decir, enseñar es que cuando nosotros venimos a Cristo y decidimos volver de vuelta, trae sus consecuencias. ¿Verdad? Siempre va a traer sus consecuencias y nunca van a ser buenas. Todo el tiempo van a ser malas. Todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces este hombre sufrió todo. Sufrió estas consecuencias, viudo, sin mujer, sin posesiones, nada, viviendo. En más, después de eso, después de tener tantas cosas, terminó viviendo en una cueva. Imagínense, qué tremendo. Escondido, pensaba que no había más gente. Y su tío, hermano, solamente a lo lejos miraba la humadera allá de Sodoma. Nunca se acordó de su tío. Nunca se acordó de levantar altar a Dios. Es más, después de este asunto, no veo a Lot dándole gracias a Dios por haberlo sacado de Sodoma. No lo veo. No dice la Biblia que lo que pasa después de eso es que va, se cueva en la cueva, comete incesto con sus 2 hijas. Tremendo. Por eso nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, si ya decidimos venir a este camino, no volteemos a ver para atrás. No, pero es que allá atrás está la bendición. No, adelante está la bendición. Atrás está lo material. Atrás están las trampas que el enemigo le pone a uno para quererlo devolver de vuelta. Si mire, hermano, si el enemigo es astuto. Es astuto. Mire, si es que si nosotros éramos mujeriegos allá en el mundo, hermano, no creas que el diablo te va a aparecer con cachos de cola. No, hermano, en falda te aparece. Sí, y en falda cortita aquí, ve. Y piernudo. Sí, ¿sí o no? Sí, ojos sacos y con cejas postizas. Ustedes que todos los postizos se ven buenos, se ve bonito, así bien hermoso. ¿Verdad? Entonces, así te va a parecer. Y si eras borracho, pues te va a querer engatusar nuevamente. O sea, de donde suframos o de donde sufríamos, ahí mismo te va a venir a coquetear. ¿Verdad? Sí, pues sí, es que usted cree que el enemigo está contento porque usted está sirviéndole al Señor. No. Y él está buscando la manera cómo hacerlo volver a usted para atrás. Está buscando la manera. De alguna manera, si él ve que a usted le gusta hacer horas bastante en el trabajo, le pone más trabajo. Y llega el jefe hasta con palabras dulces. Mira, Ángel, he visto que tú eres bueno. ¿Verdad que te puedes quedar hasta como a las 7? Haceme este trabajito. Mira, te voy a dar tanto extra. Te voy a dar un buen bono al fin de semana. Y ya dijo, no, ese se oye bien. ¿Eh? Hasta las manos rotamos. Se oye bien, vamos a darle. Y que día, miércoles, el día del culto. Se quedó. O sea, cuando estamos acá, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Quiere testificar? No. Es correcto. Sí, le estoy hablando al correcto. Entonces, el enemigo es astuto. Es astuto, hermano. Él los conoce, como decía en buen salvadoreño, conoce nuestras mañas, conoce nuestras malas costumbres. Entonces por ahí lo quiere tener. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos hacia atrás, para que volvamos hacia Sodoma, para que miremos para allá. No, hombre, si están los valles verdes, ahí está la bendición, ¿no? Lo que es material y no está bendecido por Dios, le va a pasar como a Lot, se va a disipar. Y vamos a estar aduñando, buscando, y cuando se acabe vamos a ir poniendo las estacas más lejos. Cuando acordemos, estamos, hermanos, botados. Eso le pasó a este hombre. Mientras que, mire, hermano, y cuando yo aquel día dije en la iglesia, cuando comencé esta serie de mensajes, lo comencé en la iglesia, ¿se recuerda? Cuando dije izquierda y derecha, yo en la iglesia dije, el hombre de Dios que está dirigido por Dios prospera en todos lados.
Si Abraham se quedó en Canaán, no creo que Canaán estaba bonito, no, si el cananeo era impío también. Si los de Sodoma eran los hijos del diablo, los de Canaán eran los sobrinos. O sea, estaba en un asunto difícil también Abraham, pero él, como levantaba altar a Dios todo el tiempo, Dios lo bendecía. O sea que el cananeo tuvo que acostumbrarse a ver a Abraham adorando a Dios. Mientras que aquel se acostumbró a ver a dos bigotones besándose. Sí, porque ese es el pecado más grave en Sodoma. Eso me quedan 5, miren, ya nos vamos. Entonces, ese era el pecado más grave en Sodoma. El que habían cambiado la naturaleza de Dios. ¿Verdad? Que el hombre no se sentía atraído por la mujer, sino que por otro bigotudo. Era tan grave el pecado que cuando aquellos dos varones llegaron a buscar a Lot, le dijo, ¿quiénes son esos extraños que han venido a tu casa? Ábrelo, queremos conocerlo. Cuando hablan de conocerlo, no están hablando de que van a ir a saludarlo. La Biblia, la Reina Valera que nosotros usamos es bastante educada en esa área. Pero si usted se va a otras versiones y queremos tener relaciones íntimas con ellos, no dice íntimas, dice otra palabra. Imagínense, tan grave estaba. Y imagínense hasta dónde estaba la espiritualidad de este hombre. No hagan nada contra estos hombres que han venido bajo mi techo. Aquí tengo mis 2 hijas que son vírgenes, se las voy a sacar. Qué ingrato también, ¿verdad? Con tal de que no hicieran nada a los varones, pero quería sacrificar a sus 2 hijas. Así estaba de tan mal espiritualmente. ¿Por qué? Porque el diablo lo había llevado hasta allá, porque había visto los pastos verdes. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Si ya estamos acá, no nos devolvamos atrás. No es fácil, claro que no es fácil. ¿Y quién le ha dicho a usted que es fácil? Porque el que le dijo que, hermano, si el evangelio es fácil, le mintió. Le mintió. Y no es porque el evangelio en sí sea difícil, no, los difíciles somos nosotros. Nosotros que lo hacemos bien difícil. Nuestra dureza de corazón, nuestra incredulidad, hermano. Y lo hacemos difícil el evangelio. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué quiere decir ligera mi carga? Bofita, ¿verdad? Vanita, no pesa. Rapidito se la puede echar usted a la espalda y camina fácil con ella. Pero nosotros lo hacemos una losa con el evangelio. No, hermano, hay gente que dice, mire, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia prohíben de todo. Si la iglesia no prohíbe nada. ¿A usted le ha prohibido algo a la iglesia? ¿Para qué no? La palabra es que se lo prohíbe, no es la iglesia. Dios es que lo prohíbe en la palabra. Ya, el cristiano que lee la palabra y todavía continúa haciendo lo que la palabra lee, pues ella es muy situación de él. Eso ya es a nivel personal, ya ahí a cada quien, ¿verdad? Pero la palabra es que dice no adulterarás. La palabra es la que dice no robarás, no fornicarás, no desearás la polla de tu vecino. Es la palabra la que los que lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que lo malinterpreta y dice, no, que en la iglesia de donde van esos pelones, ahí mucho prohíben. No es eso. Es la misma palabra la que lo está prohibiendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros leemos la palabra y no la ponemos en práctica, porque eso es lo que sucede, hermano. Ya voy terminando ya. Esto es lo que muchas veces sucede, porque podemos ser muy lectores de la palabra. Podemos ser teólogos en la palabra. Y podemos tener mucho conocimiento en la palabra. Si leer la palabra no cuesta, lo que cuesta es ponerla en práctica. Ahí es el problema. Tratar de practicar lo que la Biblia dice. Mi hermano, es difícil. Es bien difícil porque yo veo en la Biblia en el capítulo 7 de Mateo, capítulo 6 creo que es, donde dice, si tú crees que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con él y después presenta tu ofrenda. Y usted lo primerito que piensa y que yo pienso es, si yo no le he hecho nada, ve, es él o ella la que tiene que venir a mí, porque ella es la que me ha ofendido, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice al contrario. Si tú miras que él tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate con él. ¿Cómo que yo le he ofendido? Eso es lo que uno piensa. Entonces, al no hacer eso, lo que la Biblia está diciendo, yo estoy desobedeciendo. Es que es fácil. Es sencillo de entender. Y yo he estudiado esta parte y yo digo, wow, me han pasado tantas cosas a mí.
y tener yo que dar el primer paso sin tener culpa de nada. Pero es lo que la Biblia me enseña. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia me enseña eso? Porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros los descargamos y los sentimos más libres que los ha ofendido. ¿Verdad? Entonces, pero el que está viviendo todavía en Sodoma, no, él le da igual. Le da lo mismo. Yo no le he hecho nada, dice, por mí. Si quiere que me hable, no, que yo más cómodo. ¿Sí o no? Entonces, lo que estaba en eso, hermano. Él le daba lo mismo, lo que miraba allá en Sodoma, le daba igual. Y terminó pobre, sin mujer, terminó sin criado, sin nada y viviendo en una cueva. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos llamados a vivir en luz, no vivir en cueva. Si usted está encuevado, sálgase de ahí. Quítese la tela de araña de la cabeza, porque cuando uno está en la cueva ni se fía de para. Es un nido de murciélago, sale uno ahí con la cabeza. Sí. Entonces nosotros no, hermano, nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados para vivir en luz. Imagínense, termino con esto diciendo, imagínense que aún viviendo en luz nos pegamos nuestros tropezones, y imagínense ya en oscuro. Aún viviendo en la luz nos pegamos nuestros tropezones de vez en cuando. Imagínense ya viviendo en una cueva donde no vemos ni al nada. Es difícil, ¿verdad? Entonces, hemos hablado en esta noche, hemos terminado esta serie de las consecuencias que le sucedieron a Lot. Esclavo, primeramente, cuando uno va a Sodoma y se vuelve al mundo, vuelve a ser esclavo del diablo una vez más, aunque no quiera. Porque la Biblia dice que el que no le sirve a Dios, al diablo le sirve, aunque no lo guste. Ay, hermano, qué fuerte, Dios. No, si es que la Biblia así dice. ¿Así dice la Biblia? Consciente, hermano Ángel, consciente o inconsciente, al diablo le sirve. Aunque el que no le sirve a Dios, claro está. ¿Verdad? Con conciencia o sin conciencia, al diablo le sirve. Ay, no diga eso, que se van a ofender los amigos. No, sí que la Biblia dice. La Biblia lo dice. ¿Verdad? Entonces, nosotros decidimos. El que se devuelve o que va a Sodoma de nuevo, termina siendo prisionero del diablo. Termina siendo esclavo nuevamente. Termina en una guerra que no le pertenece. ¿Verdad? Y Dios los ha llamado, no los ha llamado para ser esclavos, Dios los ha llamado para ser libres. Y qué bonito es vivir en Cristo Jesús libre. ¿Verdad? Entonces, volver a ir a Sodoma nuevamente. Viene que aquel perdió todo. Amén. Esas fueron las consecuencias. Amén. Así que, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Miren, nos faltaron 10 minutos. Me dije que iba a terminar a las 9:10, pero no vamos a terminar a las 9:02. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Esperemos de que nos sirva, porque este es el propósito de que esta palabra nos sirva y que aprendamos de ella, ¿verdad? Porque para eso estamos ya, para educarlos en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a llegar hasta acá, vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a dar los anuncios y los vamos a quedar despedidos. Amén.